Muy buenas, seguimos con nuestra clase de exponentes y radicales. Antes de comenzar con exponentes y radicales, quisiera hacer unas acotaciones acerca de la suma y resta de fracciones que me han consultado antes. Y es que hay dos maneras de hacer suma y resta de fracciones. Hemos visto en el video anterior, por ejemplo, que si yo quiero sumar dos fracciones, un tercio más dos tercios, si la expresión tiene igual denominador, pues se puede hacer de manera lineal y eso no causa inconvenientes. Lo mismo cuando tengo restas y yo quiero restar, ¿verdad? Esas dos expresiones, tengo el mismo denominador, no pasa nada, se puede hacer de manera lineal. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, que yo quiera sumar dos fracciones que tienen distintos denominadores? Yo he apuntado 2/5, vamos a ver, más 4 partido de 15. En ese caso, en la mayoría de ustedes conocerán lo que es la suma cruzada de fracciones, que uno lo que hace es multiplicar, digamos, lo que es la diagonal principal, 2 por 15, colocar este signo que está aquí delante, que se sobreentiende que es un más acá, este signo más va acá, y luego multiplicar lo que llamamos la diagonal secundaria, 4 por 5 que da 20. Y eso partido de 5 por 15 que nos da 75. Y eso en total da 50 entre 75 que podemos simplificar, ya sea con la calculadora o de manera manual. Estas dos expresiones tienen quinta. La quinta de abajo es 15 y la quinta de arriba es 10. También podríamos seguir simplificando. Esto se vuelve a tener quintas nuevamente. Entonces sería 2 tercios. Bueno, eso en el caso que se sume de manera cruzada. Lo mismo con la resta. Si yo quisiera restar, lo que voy a hacer es cambiar los signos. ¿Qué con eso? Que yo quiero en este parte del video, acá como explicarles, en caso de que no lo conozcan, cómo se hace con el mínimo común de los denominadores. Lo primero que yo tengo que hacer es mirar mis dos denominadores. En este caso tenemos al 5 y tenemos al 15. Y tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores. Para los que no lo sepan, yo tengo que descomponer ambos números en sus factores primos. El 5 ya es un número primo, así que ya él está descompuesto. Pero el 15, si lo tengo que descomponer, tiene quinta que es 3 y tiene tercera que es 1. Quiere decir entonces que el 15 se puede ver como 5 por 3. ¿Cuál es la ley para elegir el mínimo común múltiplo? Yo tengo que elegir los comunes y los no comunes con la mayor de las potencias. Entonces, entre 5 y 5 por 3, los comunes son 5, porque está en ambos lados. Ese tendría que elegirlo como mínimo común múltiplo. Y también el no común, bueno, en este caso la mayor de las potencias es 1 porque tiene una sola, y el no común sería el número 3. Entonces, si yo saco los comunes y los no comunes, luego los multiplico. Quiere decir entonces que el mínimo común múltiplo entre 5 y 3 es 15. Ese número lo coloco acá en el denominador, digamos grande. Paso seguido, yo divido ese mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Yo digo 15 entre 5, eso me da 3. Coloco por acá 15 entre 5, eso me da 3. Luego de eso, yo multiplico ese resultado por el numerador, que en este caso es 2, y eso me da 6. Ese número lo coloco acá. Repito, el mínimo común que he sacado de estas dos partes me da 15, lo divido entre 5, me da 3, y su resultado lo multiplico por el numerador, que me da 6. Ahora, lo propio para la segunda expresión. 15 entre 15 me da 1, por 4 me da 4. Entonces esto me da 10 entre 15, que esa expresión ya la vimos antes, nos da entonces 2 tercios, igual que antes. Entonces, puede ser muy útil, puede llegar a ser muy útil la suma con mínimo común de los denominadores y es bueno que ustedes la ejerciten. A ver, ¿qué pasa por ejemplo con resta? Más o menos lo mismo. En este caso, mis denominadores son 8 y 12. En este caso, hemos dicho que los denominadores son 8 y 12.
Yo descompongo en sus factores primos al 8. El 8 tiene mitad que es 4, mitad que es 2, mitad que es 1. Quiere decir, yo miro este lado, que el 8 se puede ver como 2 elevado a la 3. Acuérdense de lo de potenciación. 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2. Y el 12, que también tiene mitad que es 6, mitad que es 3 y tercera que es 1, se puede ver como 2 a la 2 multiplicado por 3. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 8 y 12, ¿quién será? Pues los comunes, empiezo seleccionando los comunes, es decir, los que se repiten. En este caso, el 2 se repite. La mayor de las potencias es 3 y el no común es 3. Si yo multiplico entonces 2 a la 2 por 3, perdón, 2 a la 3 por 3, es 8 por 3 que da 24. Ese sería el mínimo común entre 8 y 2. ¿Qué hago con ese 24? Lo coloco acá en el denominador grande. Divido 24 entre 8, me da 3, por 3 da 9, este menos lo coloco acá, 24 entre 12 me da 2, por 5 son 10. Y eso me da menos 1 entre 24. Entonces puede resultar muy sencillo y de hecho muy cómodo para trabajar en expresiones sobre todo que son muy grandes o cuando son abstractas. Eso un poco era para apuntar lo que habíamos visto antes, para que ustedes tuvieran como otra manera para hacer la suma y resta de fracciones, de manera de que dominen los dos métodos de suma y resta de fracciones. Alguna otra cosa que me han llegado, ¿verdad? De dudas, es más ejemplos de potenciación que hemos visto mucho teoría. Entonces vamos a hacer los ejercicios que están en el libro, de manera que podamos esclarecer las propiedades que utilizamos. Deben tener a la mano, es posible, es más factible que utilicen una ficha donde vayan colocando las propiedades de potenciación. Yo las puedo ir recordando un poco. Sabemos que si tenemos un producto de igual base, pues sencillamente lo que hacemos es sumar los exponentes. Así que x a la 6 multiplicado por x a la 8 nos va a dar x a la 6 más 8, que es x a la 14. En estos casos donde tenemos distintas bases, tenemos que agrupar, digamos, los que tienen igual base. Ustedes lo pueden hacer directamente como les vaya mejor. Yo en este caso estoy agrupando 2 a 2 para, digamos, hacer notar que los que puedo operar son los que tienen igual base. En ese caso, el A me queda A a la 3 más 5 y el B sería 2 más 1. El resultado final pues sería A a la 8 multiplicado por B a la 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa potencia es negativa? Pues más o menos el mismo cuento. Yo tendría que decir 11 menos 5 o más menos 5. En ese caso es x a la 6. Se suma, pero como uno de los dos es negativo, lo resto. Si es fraccionario, pues el mismo cuento serían 2 quintos más 3 quintos. Esto está en potencia, solo que lo estoy escribiendo muy chico. Eh, Como tienen el mismo denominador, se hace lineal. Quiere decir que esto es 5 quintos, 2 más 3, pero 5 quintos es 1. Quiere decir que ese resultado es z. ¿Qué pasa si un número es en potencia, es entero y otro fraccionario? Este es el caso que estoy comentando, 1 más un medio, que sería 3 medios, ¿no? En ese caso, sumo las potencias. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una fracción elevada a una potencia, que en este caso también es fraccionaria? Pues tanto el numerador como el denominador quedan elevados a esa potencia, ¿verdad? El 1 elevado a cualquier potencia es 1. Quiere decir que me voy a encargar del de abajo, que es 4 elevado a la 3 medio. Puedo hacer dos cosas. Una es elevar 4 a la 3 y luego sacar raíz cuadrada, o sacar raíz cuadrada al 4 y luego el resultado elevarlo a la 3. Acuérdese que 4 a la 3 medio es también la raíz cuadrada de 4 a la 3. Es, digamos, la misma expresión. Para que no se le haga tan fácil, hay que practicar cómo se lleva de raíz a potencia y cómo se lleva potencia a raíz, que lo vimos en el video anterior. En este caso, por ejemplo, si yo lo veo así, esto sería 4 a la 3 me da 64 y la raíz de 64 sencillamente es 8. Así que abajo me quedaría 8. ¿Vale? La otra opción es sacar raíz cuadrada primero, que sería 2, y luego elevarlo a 3. Da igual cómo lo hagan, con tal resultado esté bien. Y si la fracción es un poco más compleja, por ejemplo, negativa, esto es permitido porque la raíz, digamos, es impar. Entonces, tanto el numerador como el denominador los puedo, digamos, elevar a esa potencia 4 tercios. Es decir, que yo puedo calcular
cada una de ellas por separado. Entonces, ya sabemos que la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Lo hicimos en el video pasado. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Y eso a su vez está, digamos, como elevado a la 4. Entonces sería a la 4, pero no se me pierda. Y menos 2 a la 4 son 16. Otra manera de hacerlo sería, digamos, elevar menos 8 a la 4 y luego ese resultado sacarle raíz cúbica. Es lo mismo, porque no importa cómo lo lea, la idea es que primero evalúe la raíz y luego la potencia o que primero haga la potencia y luego la raíz. Bueno, en el resultado numerador se me queda un 16, a fin de cuentas. Ahora en el de abajo. La expresión del denominador es 27 a la 4 tercios. Nuevamente yo podría hacer la raíz cúbica de 27 y ese resultado elevarlo a la 4. La raíz cúbica de 27 es 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y ese 3 a la 4 sería 81. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Entonces abajo tengo un 81. Por último tenemos una expresión que es numérica y con letras, quiere decir que es algebraica. Y entonces yo puedo elevar tanto el número, que es 64, como la letra también, cada uno a la 2 tercios. Entonces ya sabemos que la raíz cúbica de 64 es 4 y eso lo elevo a la 2. Y en este caso, como es potencia de una potencia, yo puedo elevar el producto de potencias, es decir, a la 3 por 2 tercios. Eso lo vimos por allá. Si yo tengo una potencia de otra potencia, ese resultado es la multiplicación de las dos potencias. Entonces sería 3 por 2 tercios. Como esto es lineal, me queda 2 y esto es de acá 16 a la 2. Ese sería el resultado final. En el caso de potenciación, pues tenemos más ejercicios, por ejemplo, estos están tomados de unas páginas más adelante. Eliminar los exponentes negativos, lo que tenemos que recordar es que si yo tengo una expresión con exponente negativo en el denominador, sube al numerador con exponente positivo. Y si yo tengo una expresión con exponente negativo en el numerador, entonces baja el denominador con signo positivo. Entonces yo lo que tengo que intercalar estas dos expresiones, tanto la x que está en el numerador como la z que está en el denominador, cambiarlas de lugar para que puedan cambiar de signo, como nos lo han dicho en la teoría. Entonces, si yo tengo x a la menos 2 en el numerador, el i pues no repercute en nada, pero me piden eliminar los negativos. Entonces sería que yo pase este para arriba, me queda z a la 2 y que pase el x hacia abajo, es decir, x a la 2. Eso sería todo, eliminar los exponentes negativos. En el caso que me pidan simplificar, pues simplificar es hacerlo más sencillo. En ese caso, pues yo lo que tengo que hacer es recordar que si yo tengo un cociente de igual base, pues tengo que restar las potencias. Entonces yo tengo x a la 2 entre 3 sería 2 menos 3 y a la 7 menos 5. En ese caso se quedaría x a la menos 1 por i a la 2. Pero si yo quiero eliminar de una vez el signo, digamos, negativo de la potencia, quedaría entonces sí a la 2 entre x y quedaría hasta ahí el ejercicio. Acá tenemos otro. En este caso vamos a utilizar la propiedad de que si yo tengo un producto elevado a una potencia en común, cada uno de los factores lleva a esa misma potencia. Entonces sería x a la 5 elevado a la 5 doblemente multiplicado por y a la 8 elevado también a la 5. 5 por 5 son 25 y 8 por 5 son 40 y quedaría simplificado. ¿Qué pasa si son fraccionarias las potencias? Da igual. En ese caso, lo mismo que en el ejercicio anterior, yo tengo que elevar cada uno de esos factores del producto a la potencia que tienen en común. Entonces, lo que puedo hacer es aplicar potencia a una potencia. Si yo tengo un exponente elevado a otro, entonces lo que hago es multiplicar los dos. Es decir, x a la 5 novenos multiplicado por 18 y a la 4 tercios multiplicado por 18. Entonces, como esto se hace de manera lineal, yo digo 18 entre 9 da 2, por 5 son 10. Lo pueden hacer en la calculadora.
También esto, 18 entre 3 me da 6, 4 por 6, 24. Entonces sería y a la 24. Ya estaría listo. En este caso que tengo una multiplicación y una división elevado a un mismo exponente, yo puedo como distribuir esa potencia sobre los tres términos. Es decir, me queda x a la 1/5 también elevado a la 5 y elevado a la 6/5 que a su vez se eleva a la 5 y z a la 2/5 que digamos se eleva también a la 5. Entonces en este caso, como tengo un exponente de un exponente, los multiplico, se quedaría 1/5 por 5 queda 1, 6/5 por 5 quedaría 6 y 2/5 elevado a la 5 me da 2. Eso sería, digamos, todo lo que tenemos que recordar de potenciación y también la división, que sabemos que la tenemos que hacer cruzada. Yo digo y a la 3 por, perdón, x a la 3 por y a la 3 partido de y a la 2 por x a la 6. Entonces, si yo intento resolver eso, lo que tengo que hacer es agrupar de un solo lado las x y de un solo lado las y.